La semana pasada estuvimos comenzando sobre una parte del orden de la salvación que se va desarrollando desde el mismo momento en que nacimos de nuevo y que culmina con la glorificación o el momento en el que muramos o el Señor venga a recogernos. A lo largo de la vida del creyente, en nuestro proceso de santificación, como habíamos visto en 2 de Timoteo, cuando dice Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta, y entre varias cosas que ahí se dicen que si somos infieles, Él permanece fiel. Algunos dicen que la salvación es provista por Dios, pero es el hombre quien la acepta, es el hombre quien da el paso para creerlo en su propio libre albedrío. Y en esa decisión que algunos dicen que el hombre es el que tiene que dar el paso para aceptar ese regalo, claro que es cierto que el hombre tiene que creer, pero eso es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios que nos da la fe para creer. Pero algunos dicen que ese acto de creer sucede o tiene que venir de una decisión voluntaria, personal, sin la acción de Dios. Y entonces con esa misma idea, si el hombre decide, cuando escucha el Evangelio, entonces él en su voluntad decide creer el Evangelio, eso no es seguridad, según ellos, no es seguridad de que ese hombre sea salvo. Ellos creen que puede llegar un momento en que ese hombre pierda su salvación. En primer lugar, porque ellos piensan que si yo tuve la voluntad de creer, yo puedo tener también la voluntad de dejar de creer. Así que ellos piensan que la salvación se puede perder porque yo vuelva atrás en mi voluntad de creer, yo mismo. Ellos piensan también que en mi infidelidad, por mi pecado, yo cometa tal pecado que pierda la salvación, no haya podido mantener la salvación a causa de permitir pecado en mi vida. Esto la Biblia no lo enseña. La Biblia no enseña que el hombre por voluntad propia tome la decisión de creer y puede llegar un momento en que él deje de creer o que sus pecados él no consiga mantenerse en una santidad que pierda la salvación. Y es que ya empiezan mal con esta hipótesis. Ellos creen que es el hombre quien tiene la última palabra. Dios te ha preparado todo en esta mesa. Toda la salvación te la pone a disposición, dicen ellos, y ahora es el hombre el que tiene que responder a la invitación de venir y tomar. La Biblia nos enseña que aquellos que escuchan el Evangelio, y lo hemos estado estudiando, aquellos que escuchan el Evangelio y creen, esta obra de creer no se generó en una voluntad propia del hombre exclusivamente, sino que Dios el Espíritu Santo obró en la regeneración y dio la fe y la capacidad para que la voluntad sea restaurada. La voluntad que estaba atada y esclava al pecado, ahora en la regeneración sea libertada y la voluntad cambie. Así que es el que no quería creer, ahora sí quiere creer. Pero cree con una fe que Dios ha dado, con la fe que proviene de la gracia de Dios. Así que si Dios empezó en nosotros esa obra, la Biblia dice que la obra que Dios empezó, que es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que yo no perderé mi salvación a pesar de mi infidelidad? Tenemos que venir atrás para saber que yo no puedo perder o negar o rechazar o dejar de conseguir lo que se me ha dado de parte de Dios. Así que la salvación no empieza en el hombre, la salvación empieza en Dios. Y lo que Dios empieza, lo termina, convencido completamente. En cierta parte hay una responsabilidad del hombre en su incapacidad y su falta de deseo por creer. Él no quiere creer, ni quiere ni puede cambiar ese deseo. Está muerto, su voluntad no está capacitada,
pero además Él es enemigo. La voluntad que tiene es contraria. No digamos que no tiene voluntad. Tiene voluntad y puede ejercerla, pero Él no quiere. Y eso lo hemos visto muy claramente en Juan capítulo 6. Nuestra lógica debe llevar el mismo camino que la palabra de Dios nos marca. Si nuestra lógica pretende encontrar si A es una cosa, entonces B me lleva a una dirección diferente a lo que la Biblia dice, mi lógica no es correcta. Y vamos a responder a eso. Es cierto que es una doctrina que hay que enseñar, porque aquí Jesús lo está utilizando para confrontar a inconversos por su incapacidad. Entonces, su incapacidad, nosotros no podemos decir, no, es que Dios no te ha elegido. Eso lo sabes tú. Y la persona que escucha el Evangelio que tiene que escuchar es, Dios es santo, tú eres responsable de tu pecado, Dios es el juez que te condena justamente y la única solución que tienes es arrepentirte por medio de Cristo, que Él vino y vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó para librar de los pecados a aquellos que creen y se arrepienten. Así que arrepiéntete y reconcíliate con Dios. Y en ese punto, en ningún momento le estás diciendo a la persona que es escogida o no es escogida. A la persona que se le predica el Evangelio se le predica a la luz de su responsabilidad. Porque a la luz de su responsabilidad, él no cree ciertas cosas, pero no hay un arrepentimiento. No cree el Evangelio, cree cosas. Igual que muchos creyeron y cuando fueron expuestos a la realidad dijeron, no, ni mucho menos. Yo dejo de seguir al propio Cristo. E incluso el Evangelio confronta al hombre con su responsabilidad delante de Dios. ¿Quién es el responsable de que él no crea? La respuesta bíblica es Él. La respuesta que alguien puede traerte es, no, es Dios porque no lo ha escogido. Y eso es erróneo. Eso no es verdad. No es verdad. Aunque forma parte de la misma realidad. No podemos decir que Dios sea responsable de su incredulidad porque no lo escogió. No. El responsable de su incredulidad es el hombre por su pecado. Porque en Adán Él tomó la decisión responsable, Adán, siendo nuestro representante y siendo Él quien pecó. Y si Él pecó, nosotros hemos pecado con Él, es que Él tomó la decisión voluntaria de pecar. Y cuando Él pecó, la caída lo llevó a una situación en la que no quiere la relación con Dios. ¿Qué hizo Adán? Desde que pecó, huyó, tuvo miedo, se alejó y me escondí. Así que no hay posibilidad de que haya reconciliación a menos que Dios lo haga. Y este es el punto. Dios es el único que puede restaurar la situación, restaurar la condición, restaurar al pecador. Pero eso no hace a Dios responsable de la condición en la que Él ha caído. Tú le predicas el Evangelio a alguien que no cree y 30 veces le predica el Evangelio y 30 veces lo rechaza. Tú tienes que ver a la luz de la palabra que Él es el responsable de ese rechazo. Entonces, ¿cuánto es de la salvación que Dios hace? El 100% es obra de Dios en la salvación, 100%. Eso no excluye que en la salvación Dios ha capacitado al hombre con la fe para creer. Eso es algo que yo hago. Y algunos dicen que hasta que yo no haga esto por mí mismo, sin que Dios actúe, yo no soy salvo. Y en un sentido, hasta que tú no creas, tú no eres salvo en ese momento. Tienes que creer, pero esto es obra de Dios, el cual te escogió, te dio el llamado eficaz, te dio la regeneración y te dio la fe para creer. Inevitablemente vas a creer. Y no vas a creer en contra de tu voluntad. Dios cambia tu voluntad para que creas deseándolo. Te hace ver la condición de pecado, te convence. Así que cambia la voluntad y cambia todo para que ahora puedas ver la realidad y puedas desear lo que debes desear. Pero ¿eso hace a Dios responsable de que los que no creen no crean? No.
Por eso no podemos decirle a alguien o no podemos caer en ese lado de decir, es que hasta que Dios no te escoja, no vas a creer. Como si fuera algo que uno tuviera que esperar aquí a que Dios haga. Y en un sentido, es cierto que hasta que Dios no haga, la salvación no va a suceder. Y que eso se planificó y se decretó antes de crear el mundo. Ahora, lo que estamos diciendo es que la responsabilidad de los que no creen no es Dios que no lo eligió y no lo regeneró, sino del hombre que rechazó. Mira lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 36, Jesús les dice, 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque habéis visto, no creéis. Así que Jesús está haciendo a ellos responsables de que no crean, aunque ellos hagan responsable a Jesús de que no creen. Y esta es la tendencia humana. La tendencia humana es decir, bueno, ¿qué haces tú para que creamos en ti? Recuerda que lo hemos leído antes. Versículo 30 le dijeron, entonces, ¿qué haces tú como señal para que veamos y creamos? Es decir, el hombre en su tendencia dice, yo tengo que creer, pero ¿tú qué haces para que yo crea? Tú eres el responsable de que yo no crea. Si yo no estoy creyendo en ti, es que tú no estás haciendo señales evidentes y necesarias para que yo crea. Y eso sucede en ocasiones cuando estás predicando el Evangelio. Te encuentras con personas o en una situación que uno mismo dice, ¿qué me falta por decir? ¿Qué me falta por demostrarle para que crea? Y podemos caer en esa tendencia, en ese error de decir, bueno, si no crees porque algo no estoy demostrándole suficientemente con datos y con demostraciones. Pero Jesús dice, vosotros me habéis visto y no creéis. Versículo 37, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ninguno de los que estaban ahí escuchando esto, ninguno de ellos quería creer. Y el 100% de la humanidad, por su pecado, no quiere creer. Esa es la consecuencia del pecado. El 100% de la humanidad está en esa situación, no quiero creer. Ahora, es capaz de debatir y decir, bueno, ¿qué cosas me dices para que yo crea? ¿Qué cosas me enseñas para que yo crea? Y es capaz de echar la culpa a Dios de su incredulidad. Ahora continúa diciendo, esta es la actitud de ellos, versículo 41, murmuraban. Entonces los judíos por eso murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y esta es la actitud, la de escuchar la necesidad de creer, pero los que no creen murmuran y rechazan esto. Versículo 40. No murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Lo que aquí está diciendo es yendo un poco más allá, explicando un poco más allá de lo que acaba de decir. Todo lo que mi Padre me da viene a mí. Y entonces ahora dice, nadie puede venir a mí si no lo trae. No está diciendo que el pecador quiere ir a Cristo, pero hasta que Dios no obre no va a ir a Cristo. Que eso es lo que automáticamente a veces pensamos. Entonces, ¿el pecador no puede ir porque Dios no lo trae? No. Lo que está diciendo es que no hay posibilidad de que tú vayas a Él si no es por la obra de Dios. No hay posibilidad de que vayas por ti mismo. No está diciendo que en la condición en la que se encuentra es porque Dios no te ha traído. Te está diciendo, en esa condición en la que te encuentras, tú eres responsable y por ti mismo no puedes venir. No puedes venir. Todo hombre quiere ir a Dios si es que es para alcanzar sus deseos egoístas, pecaminosos, egocéntricos y si es por los medios que él quiere. En esa manera sí el hombre quiere ir a un Dios que se construya a su idea, a su imagen, pero no al Dios verdadero, por eso murmuraban.
Y decían, oye, ¿cómo este dice yo soy el pan que descendió del cielo? Este se está haciendo Dios. Este está diciendo que Él es Dios. Y entonces Jesús les está diciendo, ¿por qué murmuráis? Porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y a continuación, Él empieza a explicar la semejanza, el contraste que hay más bien entre el maná, que en un sentido está representando la ley de Moisés, el maná está representando las ceremonias del Antiguo Pacto o los eventos del Antiguo Pacto, y Cristo como la culminación, que Él es el pan de vida, la carne, y el que no viene y le come no tendrá vida eterna. Y ahora, versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y por eso muchos de ellos se apartaron. Y ellos recibieron no solamente la palabra de que solamente por la obra del Espíritu Santo podemos ir a Cristo, sino que ellos son responsables de no creer. Y mira cómo continúa diciendo, capítulo 8. Ellos creían que eran libres para creer. Creían que por ser hijos de Abraham ya eran personas que estaban en el pacto, que habían sido salvadas. Capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Observa que en el versículo anterior, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Y lo que ha hablado, mira versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. La pregunta es, ¿morirán en sus pecados por no creer? Esta es la pregunta importante. ¿Morirán en sus pecados por no creer? No. La razón de que morirán por sus pecados no es por no creer. La razón de que morirán por sus pecados es por sus pecados. Y ellos demuestran que son esclavos del pecado no creyendo. Así que no creer es la demostración de que yo estoy condenado. ¿Y quién es el responsable de mi condenación? Yo por mi pecado. ¿Y qué consecuencia tiene esto? No quiero creer. Así que no estoy condenado por no creer. Ya estoy condenado y lo demuestro no creyendo. Es muy importante esto. Porque si pensamos que por no creer estoy condenado, sucede lo siguiente. Una persona hasta este momento es inocente. Por tanto, no está condenado. Cuando escucha el Evangelio y lo rechaza y no cree, entonces se condena. Eso nos lo enseña la Biblia. Y eso es lo que decimos si la persona se condena por no creer. Significa que antes de no creer estaba en una situación neutral. No estaba condenado. Pero cuando yo no creo, entonces me condeno. Y eso no es lo que la Biblia está presentando. Lo que la Biblia presenta es que aquel que no cree ya ha sido condenado y demuestra su condición no creyendo. Ya es condenado por su pecado. Así nació de su madre. Pecador, condenado, y ahora, cuando escucha el Evangelio y lo rechaza, no se condena en ese momento, ya estaba condenado. Sino lo que está demostrando su condición espiritual. Lo hace ver, lo manifiesta, rechazando el Evangelio y no creyendo. Por eso dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Porque estáis demostrando que estáis condenados, que no sois inocentes, que sois pecadores. Y yo vengo, os predico el Evangelio, me veis que hago yo la obra, no creéis, estáis condenados. Pero no porque habéis rechazado, sino habéis demostrado con vuestro rechazo que vuestro destino es la condenación, la cual elegisteis vosotros.
ellos son responsables de la condenación. Y ahora entonces muchos escuchan esto, versículo 30, al hablar muchos creyeron en él, pero Jesús no se queda ahí, sino a los que creen en él se dirige a ellos. Mira versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y paramos un momento. Segunda prueba del algodón. Si no creéis, seréis condenados. Demostráis que estáis en la condenación. Si creéis, todavía hay algo más. Debéis permanecer en mi amor. Entonces la pregunta que surge aquí es: bueno, yo debo creer, pero ahora debo mantener mi salvación, permanecer en el amor. Y entonces es tarea mía que yo me esfuerce por mantenerme en el amor hasta el final, en sus mandamientos, para demostrar que verdaderamente he sido librado. Así que algunos dicen, y puede ser que en un momento de tu vida caigas de esa condición porque ya te has cansado, porque no puedes, porque no alcanzas el permanecer en Él, en sus mandamientos, porque has cometido un pecado de muerte, como dice Primera de Juan, o has cometido ciertos pecados que son considerados, eso no lo hace un creyente. Así que algunos dicen que uno puede perder la salvación. Y lo que está diciendo ahí Jesús no es que tú puedas perderlo si llega un momento en que tú no puedes, sino Jesús está diciendo que una demostración del verdadero creyente es que es preservado por Dios y por tanto persevera. ¿Recordáis la diferencia de esas dos palabras? Dios preserva y el creyente persevera. Si Dios no preserva, el creyente no persevera. La perseverancia la hace el creyente, persevera en los mandamientos. ¿Qué significa? ¿Que no peca? No, significa que cuando peca es confrontado y se arrepiente. Aunque hay circunstancias en las que puede llegar que no se arrepienta y Dios lo traiga a una disciplina total. Pero el creyente se manifiesta su verdadera salvación cuando persevera. Pero esto solo es posible si Dios te preserva. Y Dios ha prometido preservar al creyente. Y mira, continúa diciendo, versículo 33, ellos le contestaron, vamos a ver, ¿cómo es que yo tengo que permanecer en tu palabra para ser libre? ¿Libre de qué? Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Así que te encuentras aquí un ejemplo de una persona que crea algunas cosas, pero no ve fruto, no ve que crea de una manera definitiva. Aquí nos lo encontramos. Personas que creyeron. Y a esos que creyeron, Jesús les sigue explicando. Y se encuentran esas personas que hay cosas que Jesús dice que ya no las creo. Y si no las creo, entonces no he creído. Ahora Jesús les dice, versículo 34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por supuesto, esos judíos que decían que eran descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ni siquiera históricamente llevaban razón. Ahora, ni espiritualmente es donde Jesús va. Jesús va a lo espiritual. Le dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es la causa. Es esclavo del pecado, por eso comete pecado. Peca porque es pecador. Y le dice, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Entonces Jesús le pone la condición. Vosotros sois esclavos del pecado, mi palabra no encuentra cabida en vosotros porque vosotros estáis en la esclavitud del pecado, rechazáis la palabra de Dios. ¿Y quién es el responsable de que rechacen la palabra de Dios? Ellos, por su condición de pecador. ¿Y quién lo puede librar de ahí? Ellos no. Pero entonces no veamos al pecador, a alguien que está ahí, que no quiere estar ahí, pero está esperando a que Dios lo saque de ahí. Nadie, absolutamente nadie quiere ser salvado reconociendo a Dios como soberano y Señor, a no ser que Dios cambie su voluntad, los libere, los libre. Y ahora a continuación dice esto,
Versículo 38, yo hablo lo que he visto de mi Padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Y Jesús empieza a dirigir la conversación para confrontarles su verdadera naturaleza. Ellos creen que son hijos de Abraham y Abraham es su padre, y ellos le contestaron, versículo 39, y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. ¿A qué se refieren las obras de Abraham? ¿Entregar a su hijo o creer? Ahora la pregunta es, ¿cómo creyó Abraham? Sabemos que Abraham creyó a Dios solo porque Dios lo regeneró. Si no, no hay manera en que Abraham crea a Dios. Y lo sabemos por lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo. Y por lo que los profetas dicen que es Dios quien hace la obra en el corazón del incrédulo. Y ahora continúa diciendo, si sois hijo de Abraham, haced la obra de Abraham, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. No sois hijos de Abraham, porque Abraham haría algo diferente de lo que vosotros hacéis. Estáis escuchando la verdad y me queréis matar, y esto no lo hizo Abraham. Versículo 41, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y aún todavía lo mantiene en esa conversación, lo mantiene en un enigma, jugando con la idea, bueno, jugando no, más bien mostrándoles, confrontándoles su equivocación, que ellos creen que son hijos de Abraham. Y ahora le dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. ¿Por qué le dice, nosotros no nacimos de fornicación? Bueno, probablemente puede que haya alguna conexión con Ismael o con un hijo inapropiado, pero probablemente se estén refiriendo a su propia fama o a él mismo. Pero él le dice, vosotros no sois hijos de Abraham, y entonces ellos le dicen, bueno, lo que no sabemos de quién eres hijo tú. Nosotros somos hijos de Dios. Versículo 42, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Porque yo no os escogí? ¿Por qué no entendéis lo que yo digo? ¿Porque yo no os regenero? No, esa es la única manera de que eso cambiara. Pero la responsabilidad de que no creáis está en vosotros. Y mira, continúa diciendo, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Por qué no pueden oír su palabra? Y este oír su palabra es oír con respuesta de creer. ¿Por qué no? Versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis, subraya esa palabra, queréis, ¿qué queréis? Hacer los deseos de vuestro padre. Así que cuando vemos que Dios hace el 100% de la obra de la salvación en un incrédulo, siempre es un incrédulo igual. Todos los incrédulos tienen muchas cosas en común. Y una de ellas es que no quieren creer. Todos somos esclavos. Antes de ser salvados, todos somos esclavos del pecado. Todos queremos hacer los deseos de nuestro padre, el diablo. Y no queremos creer. Así que, ¿quién es el responsable? Bueno, soy responsable yo, porque mi padre es el diablo y mi deseo es hacer la voluntad de mi padre, el diablo. Y no la hago obligado, lo deseo. Esa palabra quiero es una voluntad movida por un deseo. Quiero. Por tanto, no quiero creer lo que Dios diga. ¿Quién es el responsable de que no crea? El hombre. ¿Y cuánto? 100% responsable. Porque su padre es el diablo y él hace lo que quiere hacer. Y yo me he encontrado con incluso hermanos, aparentes creyentes, que dicen, bueno, yo no puedo pensar, si es Dios quien hace toda la obra para que yo crea en Él, entonces Él es responsable de que no crean los que no están creyendo. Y eso está equivocado, porque está haciendo a Dios responsable de la decisión y la condición en la que ellos se encuentran. Mira, esto no es como que el pecador se encuentre en el mar deseando ser salvado y Dios no le echa el salvavidas. No. Ni siquiera es que Dios le echa el salvavidas y él lo rechaza. Ni siquiera eso. Hay dos posibilidades.
O que yo soy un discípulo aparente, como los que Jesús está confrontando y diciendo, vosotros habéis venido a creer, ahora vamos a hacer la prueba del algodón. Y ahora se demuestra que yo creo este evangelio, pero no creo el de 100% Dios soberano. Una razón es porque sea un discípulo aparente y cuando llega a esto, lo rechaza y se vuelve y se queda con el evangelio light o el evangelio que no es evangelio. O puede ser un discípulo verdadero en proceso de crecimiento, en proceso de renovar su mente. Y el Señor se lo mostrará. Esto no significa que los verdaderos creyentes son los más listos. No. Los verdaderos creyentes, el Señor los lleva progresivamente a crecer en el conocimiento y los lleva en la santificación a humillarse bajo la doctrina que exalta a Cristo y que coloca al hombre en su sitio. Ahora, las otras opciones estará por verse. El tiempo lo dirá. Pero básicamente son estas dos razones. Y aquí Jesús confronta a estas personas que aparentemente decían que creían en Él y Jesús sabía quién creía en Él y no se iba a quedar con un grupo de personas aparentes. Él va al corazón y los expone al corazón. La cuestión es la siguiente. Si no hubiera texto que te dieran pie a pensar que creer es obra del hombre, que Dios exige que se crea y que el hombre tiene que creer, y eso puede parecer que es obra del hombre y es responsabilidad del hombre su salvación, entonces no tendrían dónde cogerse todos aquellos que tuercen las Escrituras. Las Escrituras se tuercen, ¿por qué? ¿Por qué se tuercen las Escrituras? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro 3:15. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Quién lo dice eso? Pedro. Y Pedro dice que Pablo escribe cosas ahí, movido por el Espíritu Santo, que son difíciles de creer. De alguna manera son difíciles de encajarla con todo el resto de las Escrituras. No están tan claras. Y ahora dice aquí, versículo 16, algunas son difíciles de creer, que los ignorantes e inestables tuercen. La pregunta es, ¿qué tuercen? Esos versículos, que aparentemente puede parecer que Dios está viendo los corazones y cuando ve un corazón que le agrada, lo escoge. Versículos que si te quedas con ese contexto aislado del resto de la Escritura, puedes torcerlo y construir una doctrina diferente. Esos versículos que yo me encuentro también y necesito el resto de la Escritura para entender su significado. Porque si lo aíslo, convierto al hombre el responsable de su salvación. No convierto al hombre responsable de su pecado y su condenación, sino convierto al hombre responsable de su salvación. Si no veo esos versículos a la luz de la Escritura. Y estas cosas difíciles se tuercen, son difíciles de creer. Ahora dice, ¿quién tuerce esto? Se caracteriza por dos cosas. ¿Quiénes son? Ignorantes. Ignorantes apunta a que no creen, que no conocen, que no saben lo que están hablando. Inestables o inconstantes, como dice la Reina Valera. Inestables, es decir, aquellos que no se caracterizan porque el Espíritu Santo está obrando en ellos para llevarlo a un conocimiento progresivo. No, son personas que son ignorantes, no creen las Escrituras, no las entienden, solamente conocen las Escrituras para torcerlas a su conveniencia. Estos son los falsos maestros que la Iglesia tiene que enfrentar. Y fíjate cómo ahí hay un paréntesis, cómo también tuercen el resto de las Escrituras. Y ahí Pedro está incluyendo los escritos de Pablo con el resto de las Escrituras. Así que los escritos de Pablo y las Escrituras forman una unidad y lo hacen para su perdición. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, claro que sí, hay muchos textos que parecería que el hombre es responsable de su salvación, o textos como el que Samuel dice, aquí está, este es el rey.
a su primer hermano y dice, no. No mires como el hombre ve, porque Dios no mira como el hombre ve, porque el hombre mira las cosas externas, pero Dios mira el corazón. La pregunta es, ¿qué había de diferente en el corazón de David y en el corazón de sus hermanos? La pregunta es, ¿de dónde se origina esa disposición? No hay otra respuesta, no hay otra. El punto es entonces que Dios mira el corazón de David y ve un corazón como su propio corazón. Es lo que ha dicho antes. Yo he preparado a mi rey. He hecho de él un corazón a mi propio corazón. Así que, ¿quién hizo que el corazón de David fuera un corazón agradable a los ojos de Dios? Dios. Dios regeneró a David y puso en David el querer hacer la voluntad de Dios y la disposición. Si nos quedamos en ese punto en que Dios mira al corazón de David y ve una disposición, nos hemos quedado cortitos. Porque dejamos una puerta entreabierta para que entre los inconstantes, los que quieren torcer la Escritura, puedan colarse por ahí. ¿Y cómo podemos decir que es Dios quien hizo eso? Bueno, David está diciendo en los Salmos que es Dios quien lo ha cambiado en su corazón. David está reconociendo en los Salmos que él estaba muerto y en esa condición su madre lo concibió. Y el Nuevo Testamento nos dice esa realidad. No es posible que alguien pueda tener una disposición a hacer la voluntad de Dios si no es Dios quien cambia el corazón. Y eso es para ahora y para antes de Cristo y para desde Adán. Y esa es la realidad y tenemos que conjugar que todas las doctrinas deben estar claras a la luz de toda la Escritura. Y es innegociable la gloria de Dios. Ahora, el punto aquí es que si Dios es quien empezó la obra, ¿de quién depende que la obra llegue a buen fin? De Dios, ¿verdad? Mirad ahora en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dios Padre preserva a sus hijos, que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Nos preserva y entonces nosotros perseveramos. Perseveramos porque Él nos preserva y nos capacita para perseverar. Romanos 8. Nos encontramos que somos preservados hasta el final por la eficacia de la obra redentora de Cristo. Dios Hijo nos preserva. Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Si Dios justifica, ¿quién condena? Bueno, al que Dios justifica nadie lo puede condenar. Esta es la pregunta aquí. Nadie lo puede condenar. Ahora Dios es quien condena. Condena a los que Él no ha justificado, los que están en su pecado, Dios los condena. Y aquí está hablando, si Dios es que justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Observa, los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Se nos lleva aquí a Cristo. Observa, porque Cristo es quien vendrá un día a condenar, a ejecutar el juicio. Y si Dios te justifica, Cristo no te condena. Cristo no va a venir a ejecutar la sentencia. Por eso ahora trae la idea de Cristo. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La pregunta era, ¿quién condena? La respuesta es, si Cristo, su muerte, resurrección, su posición en el cielo y su intercesión, entonces la respuesta es, ¿quién nos puede condenar? Si alguien nos condena, Cristo habrá fallado. Lo que Pablo está diciendo es que si alguien nos condena, es que estas cosas que Cristo ha hecho ha fallado. Sería la conclusión. Lo que Pablo está diciendo es que nadie nos condena, porque Cristo no falla en su obra. Su obra eficaz para salvarnos asegura que nadie nos condena cuando Dios nos ha justificado en Cristo. Y por eso ahora viene esta pregunta. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hace toda esa lista. Y versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Así que Cristo asegura nuestra salvación porque su obra es eficaz en la redención, muerte, resurrección, ascensión y mediación, intercesión. No está por ver que seamos salvos. A la luz de los hombres sí. Escucha eso. A la luz de los hombres está por ver quién es salvo
Y es lo que hemos hablado en todo este tiempo. Oye, que tiene el creyente que examinarse y decir, seré yo, Señor, seré yo. Pero a la luz de los ojos de Dios, quien empezó la obra y la va a terminar, ninguno de los que el Padre trae al Hijo se perderá. Ninguno, porque el Hijo lo protege, lo guarda. Sí, hay personas que escuchan el Evangelio y están entre nosotros y después se apartan, y eso en ocasiones es demostración que nunca fueron de nosotros. Y son cosas, elementos que están por verse. Pero el creyente debe crecer en su seguridad de la salvación, no en sus obras que ve en su vida, sino en la obra de Cristo, que asegura. Y lo hemos leído también en Juan 6:39. Pero veamos Juan 10. Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. ¿Quiénes son las ovejas de Jesús? ¿Los que creen? ¿Y todos los que creen son verdaderos creyentes? Ya hemos visto que no. Pero el verdadero creyente tiene que creer. Y creerá como obra de Dios en él, en la regeneración. Y creerá. Ahora, ¿quién es responsable de no creer? Versículo 26. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. El responsable de no creer es aquel que no es de la oveja, no quiere ir detrás del pastor. Él no se considera y no considera al pastor su pastor. Pero cuando viene al pastor, versículo 28, me siguen y yo les doy vida eterna, jamás perecerán. ¿Qué significa jamás perecerán? Jamás perecerán. No significa que ya estará por ver si sostienen su vida en la perseverancia. Está diciendo, jamás perecerán y yo los preservo y por eso ellos perseveran. Porque yo los preservo. Y nadie las arrebatará de mi mano. Si alguien, un creyente que persevera, pero viene alguien y lo arrebata, ¿qué? Nada. Nadie lo puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que tenemos la salvación asegurada porque Él la comenzó, porque la obra de Cristo es eficaz y porque ellos, el Padre y el Hijo, es un solo Dios que está obrando en toda su naturaleza divina para asegurar nuestra salvación. Capítulo 11, versículo 51 dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Juan 11, y Caifás dijo, vosotros no sabéis nada, versículo 49, versículo 50, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, él no dijo eso de su propia iniciativa, sino que él profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Versículo 52, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que lo que está diciendo es que ahí Dios está obrando para asegurar la salvación. Y ahora capítulo 17, versículo 15, en la oración de intercesión, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús intercede rogando al Padre para que los guardes del maligno. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria y la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mira, los guardes del maligno, que sean uno como tú y yo somos uno, y que estén conmigo en la gloria. Y Dios responde la oración. Es la oración conforme a la voluntad de Dios. Jesús ora conforme a su voluntad, conforme a la voluntad del Padre, y es asegurar la salvación de los que le ha dado y de los que han creído. 2 versículos más que hablan de la obra redentora de Cristo, asegurando nuestra salvación. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y todo esto se implica, si el creyente puede perder la salvación, es que el Padre no ha terminado lo que dijo que iba a acabar. Y el Hijo no puede asegurar lo que Él dijo que aseguraría. Todas esas cosas se implican. Si la salvación se pudiera perder, como algunos dicen. Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre. ¿Es poderoso para qué?
para salvar para siempre. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando se vea al final, los que lleguen al final entonces los salva para siempre, o los salva para siempre desde que son salvos. Los salvan para siempre desde que son salvados. ¿Y por qué? Porque Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Por qué Él es poderoso para salvarlos? Porque Él intercede por ellos. Él está vivo. Él ascendió a los cielos y Él está intercediendo por ellos. Cada vez que tú pecas como creyente, sabemos que nuestra salvación de todo está asegurada porque tenemos un intercesor, un mediador delante de nuestro Padre. Cuando somos acusados, Él dice, yo pagué su precio. Yo pagué por su salvación. Soy poderoso. Yo vencí a la muerte. Y Él morirá, pero Él ha recibido la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, que reafirma de nuevo esta idea. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, que esta es la realidad, no debemos pecar, pero pecamos. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y ahí se recalca, el que no pecó intercede por los que pecan. Somos llamados a no pecar. Y el creyente crece progresivamente en el deseo de no pecar. Pero cuando peca, el creyente tiene asegurada su salvación porque el justo, el que no peca, ha comprado su salvación, lo ha librado, le ha dado toda su justicia. De hecho, él ya es inocente. Su condena yo la pasé. Vamos a orar dando gracias a Dios por estas verdades que no pueden salir de la mente de un hombre. Ni siquiera planificarlas, pero por supuesto no se pueden ejecutar a no ser que sea Dios quien lo realice. Y por eso esto nos humilla más, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho y nos lleva a adorarle, pero nos humilla más en dependencia suya, en reconocimiento de que la salvación al completo le pertenece a Él y por tanto la gloria al completo le pertenece a Él. Y ahí se cierra todo. En el momento que te huele algo que te lleva la gloria a ti, cuidado porque puede que estés resbalando en una doctrina equivocada. Toda la gloria es para Dios. Y eso se demuestra en que el 100% de la obra de la salvación le pertenece a Dios. Y hay una parte en la que nosotros participamos, pero no cooperamos, sino que Él nos capacita para que nosotros actuemos y respondamos a su llamado. Y por eso toda la gloria es para Él.